Les saludo, queridos hermanos, esperando en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien. Hoy les traigo un nuevo tema. Este tema, mis queridos hermanos, estará basado ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. También Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. El título del tema, mis queridos hermanos, del cual les traigo, es ¿quién debe predicar y bautizar al incrédulo que cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, según Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15 y 16? Antes de contestar esta pregunta y entrar en el tema, me gustaría leerles lo que dice ahí Efesios en su capítulo 4, versículos 5 y 6. Voy a estar leyendo la Biblia de las Américas. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, dice la Escritura. Un solo bautismo, dice. Entonces, ¿por qué hablar de muchos bautismos? Es decir, la Escritura solamente nos demanda un solo bautismo. Eso es lo que dice la Escritura. Los que andan enseñando que cualquiera puede bautizar, ahora, ¿por qué decir cualquiera puede bautizar? Al no aceptar que nuestro Señor Jesús mandó solo a sus discípulos a hacer esta comisión, las personas que enseñan que cualquiera puede bautizar están enseñando que cualquiera puede enseñar la palabra de Dios, cualquiera es cristiano y por supuesto cualquiera puede bautizar. Cualquiera. Esta palabra, según el diccionario de la Real Academia Española, se refiere a un adjetivo, algún, un u con valor indeterminado y indistinción antepuesto sustantivos contables. Es decir, no hay distinción. Al decir cualquiera, quiere decir que una mujer puede bautizar o también, como está escrito allí en Corintios, cualquiera se les llama a estas personas. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Personas injustas, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores. Cualquiera de estas personas puede bautizar. A todos aquellos que no se están sometiendo a lo que está escrito, la Escritura le llama que a estas personas, que las cuales acabo de nombrar, que ellas pueden llevar a cabo este bautismo, lo cual es una doctrina falsa y un grave error. A esto se están refiriendo los que predican y enseñan, quien bautiza no importa. Al no someterse a lo que la Escritura dice, ellos predican que cualquiera puede bautizar, ya que ellos no tienen la autoridad para decir o decidir quién bautiza y quién no. Esta autoridad ya fue declarada. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice la Escritura. Para los que dicen que nuestro Señor Jesús no les dio autoridad a sus discípulos para realizar este trabajo, veamos lo siguiente. Nuestro Señor Jesús les dio esta gran comisión y la autoridad de predicar y bautizar a los incrédulos que creyeran en el Evangelio, en su Evangelio, a sus discípulos. Sus discípulos, como dice la Escritura, ahí en Marcos capítulo 13, versículos 14 al 18. Y estableció a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. Miren lo que está diciendo la Escritura aquí. Para enviarlos a predicar. Sigue diciendo el versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Autoridad. Predicar y autoridad. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. El cananista, dice la Escritura. En esta Escritura vemos la elección de los 12 discípulos.
Ante la tarea de evangelización mundial, Jesús designó a 12 discípulos. No había nada maravilloso en los hombres, en estos hombres mismos que él eligió. Fue su relación con nuestro Señor Jesús lo que los hizo grandes a ellos. Eran hombres jóvenes. El cristianismo comenzó con un movimiento juvenil. El grupo de los 12 discípulos eran jóvenes. No es de sorprenderse que el cristianismo entrase en el mundo como un movimiento juvenil. La mayoría de los apóstoles debían de ser jóvenes cuando salieron en pos de nuestro Señor y Salvador Jesús. El mismo Señor Jesús, no deberíamos olvidar esto, salió a su ministerio terrenal con el rocío de su juventud sobre él, como nos lo describe Salmos capítulo 110, versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de tu santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío, dice la Escritura. Este salmo fue aplicado a nuestro Señor y Salvador Jesús. Detrás del llamamiento de los 12 discípulos, veamos un triple propósito. Número 1, para que estuvieran con Él. Número 2, para enviarlos a predicar. Y el número 3, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Primero, debían pasar un tiempo de instrucción, de preparación en privado antes de predicar en público. Es decir, nuestro Señor Jesucristo los estaba instruyendo, ¿sí? Los estaba preparando para que fuesen a hacer esta gran comisión. Lo que significa que no estaba preparando a cualquiera, sino a estos 12, empezó con estos 12 para que predicaran su evangelio para esta gran comisión. Aquí tenemos un principio básico del servicio de sus apóstoles. Debían pasar un tiempo con él antes de salir como representantes de Dios. Y designó a 12, como dice el griego, kai, epoiesen, dodeca. ¿Qué significa? Designó. Formar, designó o propósito. Señalar o designar a alguien, en este caso a sus discípulos, o algo para determinado fin. Denominar, indicar, según dice la Real Academia Española. No se nos da la razón de por qué eligió a 12. Posiblemente debido a que eran 12 tribus de Israel. Es una posibilidad, pero no se define esto, por qué eligió a 12 apóstoles. El significado de apóstol es que el mismo Jesús dio el nombre de apóstol a misioneros, es decir, de la palabra griega apostello, enviar a este grupo de 12. Esta palabra es aplicada en el Nuevo Testamento a otros adicionalmente como delegados o mensajeros de las iglesias. Ejemplo, 2 Corintios 8:23 al 24. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, mostrarles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. Filipenses 2:25 también dice acerca de esto: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Ejemplo de lo que significa esta palabra, queridos hermanos, apostello en griego. Apóstoles. Esta palabra apóstol también significa un mensajero, como nos lo describe Juan capítulo 13, versículo 16. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Mensajero. Esta palabra apóstol aplica también al apóstol Pablo sobre la igualdad con los 12. Es decir, recordemos que Pablo también fue apóstol. Gálatas nos los dice, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que resucitó de entre los muertos. Versículos 11 y 12. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Versículos 15 al 17. Pero cuando Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuve a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Palabras del apóstol Pablo. Marcos menciona dos propósitos del Señor en la elección de estos 12 para que estuviesen con él, como lo describe el griego, ina, osin, met, autou, y para enviarlos a kai, ina, aposteies, autos. Las palabras griegas. Esto es una de las principales tareas de Cristo, las instrucciones de este grupo de hombres. La misma palabra apóstoles se deriva de apostello. Había dos propósitos al enviarlos, expresando con dos infinitivos, uno de ellos predicar, carusein de erux, heraldo, el otro tener poder para echar demonios, echain, exausian, ekbalein tu daimonia. Palabras griegas, hermanos. En este doble misterio de predicar y sanar debía señalar la obra de ellos, pero las dos cosas son sin embargo distintas. Una no involucra necesariamente la otra, pero nuestro Señor Jesucristo mandó a estos discípulos a realizar esta tarea. El nombramiento de los 12 apóstoles, como dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Y subió al monte, llamó a los que quiso y ellos vinieron a él. La palabra llamó a estos 12 que vemos ahí en Marcos, también dice Mateo, capítulo 4, versículo 21. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zabadeo, y Juan su hermano, en la barca, con Zabadeo, su padre, que remendaban sus redes y, dice, los llamó. Marcos, como dice el griego, hermanos, voy a usar el interlineal griego-español, hermanos, porque aquí está un poco más claro esta palabra griega. E hizo 12, esta es la palabra griega, hermanos, que quiero mostrar y señalar. E hizo 12 a los que también nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para que enviaran los a predicar. Bueno, aquí literalmente esta palabra hizo quiere decir en el griego, mis hermanos, que los apóstoles son creación de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nombró, llamó e hizo a estos 12 apóstoles para que les sirvieran. Segunda a los Corintios 4, 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice la Escritura, lo que significa o lo que nos indica que los apóstoles fueron creación de Dios. Nuevamente vemos la autoridad que les dio nuestro Señor Jesús a sus apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, por el significado de este nombre. Miren, hermanos, algunas personas dicen que nuestro Señor Jesucristo no les dio autoridad a sus apóstoles, pero por lo que dice la Escritura, sí les dio autoridad para realizar esta gran comisión, esta obra. Marcos 16, 18 y 19. Fíjense la autoridad que le da nuestro Señor Jesucristo a Pedro. ¿Sí? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, es decir, a Pedro, hermanos, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Será autoridad que entrega nuestro Señor Jesús a Pedro esta? Aquí se prueba con las Escrituras que nuestro Señor Jesús sí les dio autoridad a sus apóstoles. Ahora, los cristianos de su iglesia seguimos predicando con esa autoridad, hermanos, ese mandamiento que les dio a sus discípulos. Ahora nosotros lo estamos cumpliendo, ya que sus discípulos ya no están
con nosotros, ahora nosotros seguimos cumpliendo este mandamiento y esta gran comisión. Bautizar a los incrédulos que creen en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús es responsabilidad de la iglesia, ya que la iglesia la conformamos los cristianos. Quiero describir esta palabra autoridad. Palabra autoridad del hebreo sarar, tener dominio, tokek, autoridad o dominio. Y en el griego, exousia, autoridad, potestad. Después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús, Él afirma claramente que le es dada toda potestad. Nuestro Señor Jesús posee toda la exousia, autoridad, lo cual no está en discusión. Y con la misma manda a sus discípulos y les da autoridad para ir y predicar su evangelio y para otras cosas como lo leímos anteriormente. Les dio autoridad para expulsar demonios. Dar mandamiento. Esta palabra griega, hermanos, entelo, significa mandar. Dar mandamiento se usa en la voz media en el sentido de mandar y se traduce dio mandamiento como el mandamiento que les dio a sus discípulos, de ir y predicar el evangelio. Haber dado mandamiento, autoridad. La palabra griega euseusia denota autoridad del verbo impersonal existi, es válido o conforme a la ley, del significado de permiso o de libertad para hacer como uno le plazca. Pasó al de la capacidad o poder con el uno ha sido investido o el poder de regir o gobernar. El poder de aquel cuya voluntad, mandatos deben de ser obedecidos por los demás. Esta palabra exousia y el verbo impersonal exesti se tiene que tomar muy en cuenta, ¿sí? Porque si solamente tomas la exousia, la autoridad, y no tomas en cuenta el verbo impersonal exesti, que es válido o conforme a la ley, no vas a llegar a entender por qué nuestro Señor Jesucristo manda solo a sus discípulos a realizar este trabajo de ir y predicar el evangelio, y todo aquel que crea en él sea bautizados por los que él envió. Como la autoridad que le dio a Pedro, por ejemplo, y también a sus demás apóstoles. Por ejemplo, Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad y el mandamiento que les dio nuestro Señor Jesús a sus apóstoles. Ahora, en Mateo 28, voy a leer este capítulo y versículos, lo voy a leer en el interlineal, hermanos, para que quede un poco más claro. Dice el interlineal, Mateo capítulo 28, 19 y 20. Fíjense lo que dice, yendo, discipular a todas las naciones. ¿A quién le está dando este mandamiento? ¿A quién se los está dando para que lo cumplan? A sus discípulos, no a cualquiera, a sus discípulos. Yendo, discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu, enseñándolos a guardar todo cuanto ordené. Fíjense lo que está ordenando, enseñándoles todo en cuanto ordené. Estas instrucciones, este mandamiento se las está dando a sus discípulos, no a cualquiera. A vosotros, dice aquí la Escritura, y mira, yo con vosotros estoy todos los días, hasta la consumación del eón o de la era. Amén. Ahora, cuando leemos Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles. Esto quiere decir, haced discípulos de todos los gentiles. Noten algo, hermanos. ¿Quién tiene que enseñar a los bautizados? Los discípulos, los cristianos. Y sigue diciendo, enseñando a estos miembros bautizados que ahora son parte de la iglesia de Cristo, que guarden todas las cosas que os he mandado. A vosotros, dice, mis discípulos. Esto quiere decir claramente que los que bautizan tienen que enseñar a los recién convertidos, a los neófitos, a los recién plantados.
lo que indica que estos convertidos a Cristo eran añadidos a la iglesia que nuestro Señor Jesús vino a establecer en esta tierra. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús da un mandamiento solo a sus discípulos para llevar a cabo este trabajo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea en el evangelio puede ser bautizado por sus discípulos. Hoy día, por los cristianos, los que formamos parte de esa iglesia que vino a formar en esta tierra. Entonces, basado en lo que las escrituras dicen, ¿quién es el que tiene la autoridad para mandar a sus discípulos a cumplir esta comisión de predicar y bautizar según Mateo 28:18? Nuestro Señor y Salvador Jesús. Esta es la respuesta. Autoridad que, como vimos, también se las dio a sus discípulos, según las escrituras dicen. ¿Quién está autorizado y capacitado para instruir y bautizar a todo aquel que ha creído en el evangelio? En la Gran Comisión vemos que la autoridad de predicar y bautizar a los incrédulos era trabajo de los discípulos, de sus seguidores, de los cristianos. Los que en un tiempo fueron discípulos llegaron a ser mencionados también, o llegaron a ser la perfecta voluntad que Cristo vino a hacer a esta tierra. Lo que en un tiempo fueron sus discípulos llegaron a ser la misión perfecta de Jesús sobre esta tierra. Su propósito, predicar todo el testimonio de Jesús, o sea, el evangelio. Este fue el propósito por el cual llamó nuestro Señor Jesucristo cuando empezó con esos 12 apóstoles en su plena juventud. ¿El bautizar forma parte de la obra de la iglesia? Claro que sí. Sí, basado en lo que ya vimos y también por lo que dice, fíjense lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos o quiénes somos los que debemos de bautizar a los incrédulos que creen en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús? Miren y pongan atención a lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Nuevamente lo leo. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por quién, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. Aquí vemos otro aspecto de la finalidad del magno plan de la relación, en lo que se debe de conocer las extraordinarias riquezas de su gracia en su benignidad hacia nosotros. Pero aquí el énfasis recae sobre el presente testimonio de la iglesia ante la jerarquía que de una manera misteriosa o incomprensible para los hombres contempla nuestra actuación en el escenario de este mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad, dice nuestro Señor Jesucristo, de ahora seguir haciendo esta gran comisión que en el principio les dijo a sus discípulos. ¿Cualquiera puede bautizar? Bueno, la Escritura nos está diciendo que no. Primera de Pedro, hablando acerca de esto mismo, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 11 y 12. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. A ellos le fue revelada, ¿a quién? Fíjense, ¿a quién le fue revelada? Solo a quién le fue revelada, hermanos, no a cualquiera. A ellos le fue revelado lo que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predican el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, a cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Si existe un solo bautismo, un Señor, ¿por qué hacer varios bautismos? ¿Por qué decir es que podemos hacer esto así? Si hay instrucciones, hermanos, claras de lo que debemos hacer y seguir. Así los cristianos aprendemos las maravillas de la sabiduría de nuestro Creador. Como vemos en estos capítulos y versículos, aquí se refiere a quienes se les encomienda esta gran comisión de predicar y bautizar. ¿A cualquiera? La Escritura nos está diciendo que no a cualquiera. La Escritura nos está explicando claramente a quiénes. A los cristianos, no a cualquiera. ¿A quién les dejó? ¿A quién le dejó Dios para llevar a cabo su obra? Según Juan
17:20? Juan 17:20 dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire la escritura cómo nos está explicando claramente, la misma escritura nos está explicando claramente quién debe de bautizar. Este requisito no es como algunos quieren que ustedes crean, que es el sexto requisito para que alguien sea salvo. Este no es nosotros los que bautizamos, no tenemos que ver nada con la salvación. Solo estamos obedeciendo y haciendo las cosas conforme a la escritura. Los hombres no somos parte de la salvación, que quede claro. Dice: mas os ruego solo por estos, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿A quién se estaba refiriendo? A sus apóstoles, a sus seguidores. Los inconversos deben de ser bautizados por los que enseñan el evangelio o personas asociadas a ello. Según, mire lo que dice Juan capítulo 4 versículo 1 y 2. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos de Juan, notemos algo aquí: todos los que se bautizaban se hacían discípulos. Usted, si fue bautizado en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a formar a esta tierra, usted es un discípulo, usted es un seguidor de él. Y dice el versículo número 2, aunque Jesús mismo no bautizaba, ¿sino quién? Sino sus discípulos, no cualquiera. Estas personas que están enseñando esta falsa doctrina de que cualquiera puede predicar, ellos dicen: no, nosotros no estamos enseñando eso. Si no, nuevamente repito, si no se someten a lo que está escrito, al mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes no tienen la autoridad para decir: este sí puede bautizar y este no. Esa autoridad ya está declarada. ¿Quién puede bautizar al incrédulo que cree en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús? Veamos lo que estaba sucediendo aquí en Juan, el capítulo que leí, el capítulo 4, versículos 1 y 2 de Juan. Los fariseos habían oído que Jesús estaba bautizando a más discípulos que Juan y que la popularidad de Juan estaba evidentemente en declinación, estaba cayendo. Quizás habían intentado, estos hombres perversos, quizás habían intentado emplear este hecho para agitar los celos y las contiendas entre los discípulos de Juan y los del Señor Jesús. Ese era su propósito. En realidad, Jesús mismo no llevaba a cabo el acto del bautismo. Lo hacían sus discípulos, sus seguidores del Señor. Este capítulo y versículo nos dice claramente quiénes bautizan. Los discípulos, quienes después se le llamó, como dice la Escritura, a estos discípulos después se les llamó cristianos. Hechos 11:26. Y cuando los encontró, los trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos, a sus seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesús, se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Y estos cristianos, irresponsables de predicar el evangelio y bautizar a los que creen en el mismo, están añadidos en la iglesia, no en cualquier parte. Añadidos en la iglesia, lo que quiere decir que no cualquiera puede bautizar. Hechos 2:41 y 42 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El versículo 47 dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos, dice aquí la Escritura. Quiero tocar este capítulo y versículo, ya que algunos usan este capítulo y versículo, esto que sigue más adelante, hermanos, estos capítulos de Corintios. Quiero tocar esto y no dejar pasar esto. Pero antes quiero decirle, hermanos, que el único que añade a los que van siendo salvos es nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que no ha sido bautizado conforme a la Escritura no es añadido por nuestro Señor Jesucristo. Se está añadiendo, ¿sí? Él mismo se está añadiendo, y eso no sirve, eso no es lo correcto. Se está añadiendo a la iglesia del Señor.
Supuestamente él llega, es decir, yo fui bautizado con los sectarios. Sectarios es todo aquel que lleva una doctrina errónea, que va en contra de la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Si tú te bautizaste, ejemplo, con los del séptimo día, con los testigos de Jehová, con otras sectas, y tú dices, pero yo creí en el evangelio. Bueno, dice aquí la escritura claramente, y se dedicaban en el versículo 42 de Hechos 2, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas, es decir, a la doctrina de los apóstoles, en la comunión, al partimiento del pan y en la oración, lo que indica que estos convertidos se tienen que quedar en este lugar para hacer lo que sigue. Lo siguiente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Eso es lo que sigue. Ahora sí, después de esta explicación quiero tocar este capítulo y versículos, ya que algunos usan este capítulo y versículo para decir que quienes bautizan no es importante. Ya vimos que las escrituras refutan esta falsa doctrina, esta doctrina del error, y aclara también que el bautizador no es parte de la salvación. Hermanos, los que bautizan no son parte de la salvación. Son parte, queridos hermanos, del mandamiento que nuestro Señor Jesús dejó. Un mandamiento claro y conciso. Es parte del mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesús ir y predicar el evangelio y bautizar a toda criatura que crea en él mismo. Primero a los Corintios, no quiero dejar pasar este capítulo y versículos muy importante porque es usado por muchos para decir que el bautismo o el bautizador, ¿sí?, no importa. Dice la escritura, primero a los Corintios capítulo 1, versículos 14 al 16. Doy gracias a Dios que no bautizó a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, palabras de Pablo, para que nadie diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Dice Pablo. Para entender estas palabras y entender qué quiso decir Pablo con estas palabras, debemos de ver su contexto inmediato, el por qué dijo Pablo estas palabras. Primero a los Corintios, esta es la respuesta, hermanos, el contexto inmediato por el cual Pablo dijo estas palabras. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros. Bueno, entonces el bautizador no importa quién sea. No, Pablo no quiso decir eso, aunque algunos hombres lo aplican a su favor para decir que su bautismo, que no fue en la iglesia de Cristo, sino que él vino y se añadió, su bautismo es válido, lo cual es una doctrina falsa y es un grave error. De ahí va a empezar, ese que llegó añadido va a empezar a predicar esta falsa doctrina, ¿sí? O más bien, ya se está haciendo. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Miren lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo, frente a las disensiones de los corintios, y al mismo tiempo les muestra la preeminencia de Cristo. El sentido ruego de Pablo de que los engañados corintios volviesen a un solo pensamiento espiritual, expresado ahí en las palabras que leí, primero a los Corintios 1:10. Aquí lanza tres preguntas retóricas que plantean la esencia del asunto, la esencia del problema. Primera retórica. ¿Está dividido Cristo? Segunda, ¿fue crucificado Pablo u otro por vosotros? Tercera, ¿fuisteis bautizado en el nombre de Pablo o de algún otro siervo del Señor? Veamos las conclusiones contundentes. Si Cristo es uno en la totalidad de su ministerio, de su persona y de su obra, ¿cómo se atreven algunas personas a crear partidos dentro de la comunión de los santos, equivalente a la comunión del mismo Señor Jesús?
Tal intento va en contra de la naturaleza esencial de nuestro Señor y Salvador Jesús. Si el Evangelio declara que solo Cristo fue crucificado como víctima expiatoria y su obra de cruz es el centro del Evangelio, todos los siervos de Dios se hallan obligados a proclamar a Cristo crucificado. De este modo, tratándose de los fieles ministros del Señor, no es posible formar partido sobre la base del mensaje distinto, pues el Evangelio es uno solo. El bautismo es uno solo. El Señor es uno solo. Si todos los creyentes fueran bautizados en el nombre de Cristo, esto significa que todos pertenecían o pertenecemos a Él, a Cristo. La práctica de Pablo, ¿cuál era? Hoy día se considera un honor bautizar a los convertidos. Es un honor, es un privilegio. Cuando un pecador se arrepiente, hermanos, es un privilegio bautizarlo. Y ya vimos quién tiene que hacer este trabajo. No cualquiera, dice la Escritura. Pablo evita hacerlo sabiendo que hombres carnales, por eso dijo esas palabras, doy gracias a Dios que yo no bautizo, dijo. Evita hacerlo Pablo sabiendo que hombres carnales podían sacar la conclusión de que él ganaba discípulos para sí, por bautizarlos en su propio nombre, haciéndolos ingresar en un sistema de una propia invención del hombre. Es decir, esto no era lo correcto. Por eso Pablo evitó hacer eso. Normalmente colaboradores más jóvenes que el apóstol Pablo bautizaban para que se viera en este acto la relación del discípulo con Cristo y no con Pablo. Durante los primeros tiempos en Corintio, Pablo se vio muy solo y por entonces él mismo no bautizaba. Solamente bautizó a Crispo y a Gayo, recordando luego a Estéfanos y su establecimiento, pero no tenía memoria de más personas, ya que su costumbre no era aquella, no era la de bautizar. Él mismo dijo, el Señor me envió a predicar. Por eso dijo estas palabras ahí, pero muchos la malinterpretan y no es con buena intención, es con una mala intención para que ellos digan que su bautismo, que no fue en la iglesia de Cristo, sea válido. Y este es un grave error, hermano. Por favor, toma en cuenta estas palabras que no son mías, que no estoy inventando nada porque estoy hablando conforme a la Escritura, contextos, hermanos, de la misma Escritura. No cualquiera, hermanos, cuando te digan, yo ya me bauticé en tal congregación, que no es iglesia de Cristo, hermanos, no es válido. Eso fue un remojón. Porque dice que los que se bautizan perseveran en la doctrina de los apóstoles, se quedan con aquellos miembros que son parte de la iglesia, se quedan para ser instruidos después, para que se les enseñen todas las cosas que Cristo ha mandado. Quiero concluir, queridos hermanos, con esta explicación de que no cualquiera puede bautizar. Es fácil entender por las Escrituras, por lo que dicen, que quienes tienen, o mejor dicho, quienes bautizamos a los incrédulos que creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, somos los cristianos que formamos parte de la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos esta responsabilidad. Claramente lo dicen las Escrituras. Hermano, haz como los de Berea. Cuando alguien hable de la Escritura, ve si lo que te están diciendo está en las mismas, en las Escrituras. Cuando uno hable conforme a las palabras que Dios da. Como le dijo Pablo a los Corintios, ahí en 1 Corintios 11:2, os alabo, hermanos, porque guardan las instrucciones, porque guardan la doctrina, ¿sí?, que les he dado, tal y como se las entregué. Así pues, mi hermano, te invito a que no te dejes engañar por aquellos que dicen que el bautizador, primeramente, ellos quieren arreglar esto y decir que el bautizador, mi hermano, es el punto número 6 para la salvación. El bautizador no forma parte de la salvación. Es parte de un mandamiento que nuestro Señor y Salvador Jesús dio. Ya lo mostré con las Escrituras. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Espero en Dios y que esto les sirva para comprensión, para edificación y para comprobar que las Escrituras dicen que no cualquiera puede bautizar.
Su hermano en Cristo, Enrique Olea, se despide de ustedes, predicador de la iglesia, hermanos, predicador de la iglesia de Cristo que está aquí en Palm Springs, California. Aquí estoy para servirles. Que el Señor me los bendiga. Amén.